Buenos días a todas y a todos, los Robin Hood del planeta Tierra. Si me dirijo a vosotros en esos días, es, aunque sea breve, porque hemos recibido mucho correo y mails preguntando cosas precisas. Varias personas han oído que el Papa se ha vacunado, que el Dalai Lama se ha vacunado y que ambos proponían a sus discípulos de hacerlo también. No que le invitaban, más bien le incitaban fuertemente a hacerlo. Esto ha creado una fuerte confusión a las personas que habían decidido no hacerlo. Lo que insisto en deciros es sobre todo no dar vuestro poder a nadie. Confiad en vosotros mismos, confiad en vuestra alma, seguir lo que os dice, no lo que el miedo os dice de hacer, o que alguien os diga, aunque sea un agente con influencia sobre vosotros. Es muy importante guardar vuestra fuerza, vuestra potencia, vuestro poder y no darle a cualquiera que sea. No es que estoy en contra de lo político, de los jefes religiosos. Poco importa mi opinión al respecto, no tiene importancia. Lo que sí es importante es que vosotros podéis quedaros íntegro, es decir, poder elegir lo que es bueno para vosotros, sin ser guiada por el miedo, sino por el alma. Eso es para mí muy importante, porque es esto lo que nos va a sacar de esta mala racha. Eso nos permitirá ir más lejos. Si os aconseja de vacunaros, cualquiera que sean las personas que os lo dicen, no son forzosamente personas competentes. Los jefes religiosos pueden ser muy buenos en su campo respectivo, pero no es por eso que lo sean para todo. Es lo mismo para los jefes políticos. Pueden ser competentes en su área, pero no significa que lo sean en todo. Pues nada de eso. Os habéis fijado. Así que es importante tomar buenas decisiones y no en función de lo que dicen fuera. También os dirán esos jefes religiosos que son representantes de grandes tradiciones de seres como Buda, Jesús, Mahoma, que han dado una enseñanza importante, pero cualquiera que sean, son humanos, con fallos humanos, con cualidades humanas y también fallos humanos. No son ellos los profetas desde el principio. No son estos seres que han aportado las enseñanzas. Además, estos seres nunca han querido formar religiones cualquiera que sean. Es importante mantenerlo en lo más profundo de vuestros seres. Cualquier sean las enseñanzas que seguís, que os gusten o las escuelas con quien estáis en total acuerdo, guardar vuestra personalidad, la elección correcta, mantener la posición, asegúrese estar totalmente conforme con vuestra decisión. Y no de las opiniones a vuestro alrededor. Es esto lo que nos va a ayudar a salir del paso. Conseguir ciegamente a guías que os mandan, no podréis salir de esto. Es solo seguir vuestra alma, vuestra conciencia, es lo que todo el mundo está aprendiendo ahora durante este periodo complicado y difícil, y al mismo tiempo extremadamente rico en enseñanza. Estamos aprendiendo a confiar en nosotros, a confiar en nuestra elección. Por ejemplo, van a proponer el pasaporte verde. De hecho, no tiene nada de verde. Pues lo que puede pasar es que la gente no vacunada será gente de segunda clase, digamos. Como apartados, no podremos ir al cine, ni a cierto restaurante, tampoco a ciertos lugares o supermercados. Pues no olvidéis que el mundo está en plena transformación. Solo es necesario aguantar un poco más. Poco importa si no nos quieren en restaurantes. Boicoteamos los restaurantes que nos obligan a enseñar ese pasaporte. Boicoteamos todas las actividades que nos obligan a enseñar ese pasaporte verde. No pasa nada.
Es importante crear una nueva sociedad, crear un nuevo mundo que no sea fundado sobre robots, decisiones u órdenes que no tienen ninguna lógica o sentido común. Es verdaderamente lo que me apetecía contaros. No me voy a extender más sobre lo que pasa porque ya lo hemos comentado muchas veces y ya lo sabéis todo. Sin embargo, os pondré 2 pequeños vídeos abajo del mío en la página francesa. Espero que no hagáis parte del primer vídeo. Es instructivo. Quizás lo habéis visionado ya, pero ya veréis cómo son de interesante. Es esto lo que quería deciros para contestar a la mucha pregunta y no me apetecía contestar individualmente, sino responder a toda esa persona indecisa y sorprendida, preguntándose, pero ¿por qué pasa esto? Lo que no enseñan tienen sus ideas y eligen, y vosotros tenéis el derecho de hacerlo también. Y los dos no son forzosamente compatibles. No es necesario estar de acuerdo con todo, ni con cualquier maestro. Guardar siempre vuestro sentido común, guardar siempre vuestro libre albedrío. Cualquier cosa que hagáis, no digo de ser rebelde, aunque en ese tiempo no vendría mal. Pero sobre todo confiad en vosotros y sacad de vuestro interior la magia, sacad toda la potencia de vuestros seres. No digo que no necesitamos maestros o profesores. Y hasta en otro planeta hay siempre persona en quien confiar. Confiamos en persona en relación a su capacidad en su campo, pero no confiamos ciegamente a todo lo que sugiera esta persona, aún menos para gestionar nuestras vidas. Por cierto, gracias al contacto que tengo con otros planetas, he visto cómo se puede pasar y cómo hay colegios que gestionan su planeta y sus habitantes, siempre cuidando por el bien común, desempeñándose con amor. Y nadie obliga a nadie a seguir lo que dicen. Hagamos de nuestro planeta un planeta nuevo y ya veréis que será super guay, maravilloso, a condición de no perder nuestro libre albedrío. Pues ya está, os deseo lo mejor, aguantar aún un poco más, porque vale la pena, el sistema se está hundiendo. ¿Os habéis fijado? Las personas que hacen parte del gobierno mundial empiezan a tener desacuerdos entre ellos. Así que si empiezan entre ellos los desacuerdos, cuando es su solidaridad que hace su fuerza, eso significa que algo empieza a tener fisura dentro de ese enorme mecanismo. Por eso, tengo una fe y esperanza enorme y sé que el planeta ganará la partida, con nosotros también, obviamente. Mirad, los vídeos puestos debajo son simpáticos, ya lo veréis. Buenos días a todas y a todos.